Mi nombre es Arturo Salinas. Tengo 71 años y soy propietario de una casa de 3 pisos en el barrio de Belgrano que compré hace 40 años con el sudor de mi frente. Mi hija Lucía me gritó que si no pagaba renta mensual no podía seguir viviendo en mi propia casa. Entonces puse la propiedad en venta esa misma tarde y decidí mudarme a un geriátrico de lujo donde finalmente alguien me valoraría como merezco. Imagínate la escena. Un martes lluvioso de mayo. Yo estaba en mi sillón favorito del living viendo las noticias después de almorzar, cuando Lucía llegó de trabajar con esa cara de pocos amigos que tenía últimamente. No me saludó, no me preguntó cómo había pasado el día. Directamente se plantó delante del televisor y me apagó el control remoto. «Papá, necesitamos hablar», me dijo con esa voz autoritaria que había desarrollado desde que se recibió de contadora y se creía la dueña del mundo. «Esto no puede seguir así. Vos vivís acá sin aportar un peso, sin hacer nada útil, ocupando espacio que nosotros necesitamos para nuestros hijos. Al principio pensé que era una de sus crisis pasajeras, de esas que le daban cuando tenía problemas en el trabajo o se peleaba con su marido Gustavo. Pero cuando siguió hablando me di cuenta de que esto era diferente. Esto era planificado, calculado, definitivo. «Papá», seguí diciéndome mientras caminaba por el living como si fuera un tribunal. «Gustavo y yo hemos estado hablando. Esta casa es muy grande para una sola persona. Nosotros tenemos 2 hijos que necesitan espacio para crecer. Vos ocupás el piso de arriba sin necesidad. Es un desperdicio de recursos. Pero aquí viene lo que Lucía nunca imaginó. Lo que ella no sabía es que esa casa, que consideraba un desperdicio de recursos para un viejo como yo, en realidad valía más de $300.000 en el mercado inmobiliario actual. Y lo que tampoco sabía es que yo tenía los números telefónicos de 3 inmobiliarias importantes guardados en mi agenda desde hacía meses, por si algún día decidía vender. Esa noche, después de escuchar el ultimátum más cruel que puede recibir un padre de su propia hija, después de que me dijera que tenía 30 días para empezar a pagar alquiler o buscarme otro lugar donde vivir, tomé la decisión más liberadora de mis últimos 20 años. Al día siguiente, mientras Lucía y Gustavo trabajaban y mis nietos estaban en el colegio, hice las llamadas que cambiarían todo para siempre. Llamadas que convertirían su plan de cobrarme alquiler en mi propia casa en la mayor sorpresa que habían recibido jamás. Escucha esta historia hasta el final y decime si hice bien o si fui demasiado duro. Contame también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque necesito que entiendas cómo llegué a vivir esta situación antes de juzgar la decisión que tomé. Para entender todo lo que pasó, tengo que contarte quién soy realmente y cómo construí todo lo que mi hija ahora consideraba que podía administrar como si fuera suyo. Mi historia empieza hace 45 años, cuando llegué a Buenos Aires desde Tucumán, con una mano atrás y otra adelante, pero con unas ganas de trabajar que ni te imaginas. Tenía 26 años, estaba recién casado con Rosa, que en paz descanse, y acababa de conseguir trabajo como mecánico en un taller de la zona norte. El sueldo era modesto, pero yo tenía un sueño que me quemaba por dentro: tener mi propia casa, mi propio techo, mi propio lugar en el mundo. Durante 10 años trabajé como un animal, de lunes a viernes en el taller, sábados y domingos arreglando autos particulares en mi casa. Rosa cosía ropa para afuera mientras cuidaba a Lucía, que había nacido cuando llevábamos 3 años en Buenos Aires. Cada peso que ganábamos tenía un destino: la cuota de la casa que estábamos pagando en Villa Urquiza. Era una casita modesta de 2 ambientes, pero era nuestra, nuestro primer hogar propio. Lucía creció ahí hasta los 10 años, jugando en el patio pequeño, ayudándome a lavar los autos los fines de semana, escuchando las historias que Rosa le contaba mientras cosía en la máquina Singer que habíamos comprado a crédito. Pero yo tenía ambiciones más grandes. Veía las casas elegantes de Belgrano cuando iba a buscar repuestos al centro, y me decía que algún día mi familia iba a vivir en un barrio así. No por ostentación, sino porque quería darle a mi hija las mejores oportunidades posibles. Cuando Lucía cumplió 11 años, yo ya había logrado independizarme. Tenía mi propio taller mecánico con 3 empleados y una clientela fija que me recomendaba boca a boca. Los autos empezaban a complicarse más. Necesitaban técnicos especializados, y yo me había capacitado en todo: inyección electrónica, aire acondicionado, transmisiones automáticas. Rosa había dejado de coser para afuera y ahora manejaba la parte administrativa del taller. Llevaba las cuentas, atendía a los clientes, organizaba los turnos. Era mi socia, mi compañera,
mi mejor consejera para todas las decisiones importantes del negocio. Con los ingresos del taller en crecimiento, empezamos a buscar una casa más grande en un barrio mejor. Queríamos que Lucía pudiera ir a un colegio privado, que tuviera su propio cuarto, que invitara amigas, sin que el ruido del taller las molestara. Encontramos la casa de Belgrano en 1983. Era una construcción de los años 40, de 3 pisos, con jardín al frente y patio al fondo. Necesitaba algunas reformas, pero tenía una estructura sólida, y estaba en una cuadra tranquila a pocas cuadras del colegio, donde queríamos anotar a Lucía. La casa costaba una fortuna para nuestro presupuesto de entonces. Tuvimos que vender la casita de Villa Urquiza, tomar un crédito hipotecario importante y compromete la ganancia del taller durante 5 años. Pero Rosa y yo estábamos seguros de que era la inversión correcta. Lucía se adaptó perfectamente al cambio. Le encantaba tener una habitación grande en el segundo piso, con ventanas que daban al jardín. Invitaba compañeras del colegio nuevo a estudiar, organizaba pijamadas los fines de semana, usaba el patio para hacer fiestas de cumpleaños. Rosa convirtió el tercer piso en su lugar especial. Tenía su taller de costura ahí, pero ahora cosía por placer, no por necesidad. Hacía vestidos para Lucía, cortinas para la casa, manteles para las fiestas familiares. Desde las ventanas del tercer piso se veía toda la cuadra, y Rosa pasaba horas ahí leyendo novelas románticas mientras tomaba mate. Yo instalé mi oficina en el primer piso, al lado del living. Desde ahí manejaba el taller, planificaba expansiones del negocio, estudiaba catálogos de herramientas nuevas. La casa se había convertido en nuestro centro de operaciones, pero también en nuestro refugio, nuestro lugar de paz después de días intensos de trabajo. Lucía estudió toda la secundaria en un colegio privado bilingüe. Era una alumna aplicada, responsable, con buenos modales y mejores notas. Rosa y yo estábamos orgullosos de la señorita que se había convertido nuestra nena. Tenía todo lo que nosotros no habíamos tenido: educación de calidad, casa propia, estabilidad económica, futuro asegurado. Cuando se graduó, Lucía quería estudiar contaduría en la Universidad de Buenos Aires. Rosa y yo la apoyamos completamente. Le pagamos todos los gastos universitarios, le compramos una computadora para estudiar, la ayudamos con todo lo que necesitaba para destacarse académicamente. Durante los 5 años de la carrera, Lucía siguió viviendo en casa. Tenía su cuarto, sus horarios, sus libertades. Nosotros respetábamos su independencia, pero disfrutábamos de tenerla cerca. Rosa le preparaba comidas especiales cuando tenía exámenes finales. Yo la llevaba y la traía de la facultad cuando el horario coincidía con mis actividades. Se recibió con promedio de 8,70, una contadora pública con todas las de la ley, preparada para conquistar el mundo empresarial. Rosa organizó una fiesta de graduación en casa con todos los familiares, amigos y compañeros de facultad. Fue una de las noches más felices de nuestras vidas, pero después de la graduación, Lucía empezó a cambiar. Consiguió trabajo en un estudio contable importante del centro y comenzó a relacionarse con gente de otro nivel socioeconómico. Compañeros que venían de familias profesionales, que hablaban de viajes al exterior, que tenían gustos más refinados que los nuestros. Al principio los cambios eran sutiles. Lucía empezó a criticar la decoración de la casa, que le parecía anticuada. Empezó a sugerir que compráramos muebles más modernos, que cambiáramos la vajilla, que renováramos el baño principal. No eran críticas maliciosas, pero se notaba que se había acostumbrado a otros estándares estéticos. También empezó a traer menos amigos a casa. Cuando le preguntábamos por qué, nos decía que sus compañeros del estudio vivían más cerca del centro y que era más cómodo juntarse por esa zona. Nosotros entendíamos, pero Rosa notaba que algo había cambiado en la actitud de nuestra hija hacia nuestro hogar. A los 2 años de trabajar, Lucía conoció a Gustavo en una conferencia de contadores. Gustavo era hijo de un contador público importante, había estudiado en universidad privada y trabajaba en el estudio de su padre, especializándose en empresas multinacionales. Era un muchacho educado, elegante, con proyección profesional. Cuando nos lo presentó, Rosa y yo tratamos de ser acogedores. Lo invitamos a cenar varias veces, conversamos sobre su trabajo, sobre sus planes futuros. Gustavo era cortés con nosotros, pero se notaba una distancia. No era desprecio, pero tampoco era comodidad. Era como si estuviera evaluando constantemente si encajábamos en su mundo social. Lucía y Gustavo empezaron una relación seria. Se veían todos los fines de semana, iban a restaurantes caros, viajaban a países vecinos en vacaciones cortas. Lucía empezó a gastar más dinero en ropa, en peluquería,
en cosas que antes no le interesaban. Quería estar a la altura de su novio y del círculo social de él. Rosa se preocupaba por estos cambios. Una noche me dijo: «Arturo, me parece que Lucía se está alejando de nosotros. Cada vez viene menos tiempo a casa, cada vez habla menos de sus cosas, cada vez parece más incómoda acá». Le respondí que era normal, que todas las chicas jóvenes pasan por etapas de independización. Pero en el fondo yo también había notado la distancia creciente. Lucía seguía siendo cariñosa con nosotros, pero ya no éramos sus confidentes principales. Ya no compartía sus preocupaciones, sus alegrías, sus planes como antes. Cuando Lucía cumplió 25 años, Gustavo le pidió casamiento. Fue una propuesta formal, con anillo importante, en un restaurante elegante de Puerto Madero. Lucía llegó a casa esa noche radiante, mostrándonos el anillo, contándonos los detalles, planificando una boda que iba a ser el evento social más importante de nuestras vidas. Rosa y yo estábamos felices por la felicidad de nuestra hija, pero también preocupados por el costo económico que iba a representar la boda que Lucía quería. Había elegido un salón carísimo en San Isidro, un catering de primera línea, flores importadas, música en vivo, fotografía profesional, todo lo mejor, todo lo más elegante, todo lo más caro. Le dijimos que no podíamos pagar una boda tan costosa sin comprometer gravemente nuestros ahorros. Lucía se enojó. Según ella, era normal que los padres de la novia pagaran los gastos principales del casamiento. Según ella, nosotros teníamos la obligación de demostrar que estábamos a la altura de la familia de Gustavo. La discusión se extendió durante semanas. Lucía insistía en que merecía una boda digna de su nivel profesional. Rosa y yo insistíamos en que una boda hermosa no tenía que arruinarnos económicamente. Al final llegamos a un acuerdo. Nosotros pondríamos la mitad del dinero y Gustavo y su familia pondrían la otra mitad. La boda se realizó en marzo de 1995. Fue realmente espectacular. 200 invitados, salón decorado con flores blancas y doradas, menú de 5 pasos, orquesta en vivo, fotografía que documentó cada momento de la ceremonia. Lucía estaba hermosa con un vestido que había costado una pequeña fortuna, pero que la hacía verse como una princesa. Durante la fiesta, Rosa y yo nos sentimos un poco fuera de lugar. Los invitados de la familia de Gustavo hablaban de cosas que nosotros no conocíamos: viajes a Europa, inversiones bursátiles, propiedades en countries, colegios privados exclusivos. Éramos corteses, pero notábamos que para ellos éramos los padres trabajadores de la novia, respetables, pero no exactamente iguales. Después de la luna de miel en Europa, Lucía y Gustavo se mudaron a un departamento en Palermo que habían comprado entre los dos. Era un lugar moderno, bien ubicado, amueblado con gusto contemporáneo. Rosa y yo los visitamos algunas veces, pero se notaba que preferían que las reuniones familiares fueran en nuestra casa. Al principio pensamos que era lógico. Nuestra casa era más grande, tenía jardín, era más cómoda para recibir gente. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había otra razón. Lucía y Gustavo querían mantener cierta distancia entre su vida social nueva y su familia de origen. Durante los primeros años de matrimonio, las visitas de Lucía se fueron espaciando. Antes venía todas las semanas, después cada 15 días, después una vez por mes. Cuando la cuestionábamos, nos decía que estaba muy ocupada con el trabajo, con los compromisos sociales, con la vida de casada que requería mucha organización. Rosa empezó a enfermarse cuando Lucía llevaba 3 años de casada. Al principio fueron síntomas menores: cansancio, dolores de cabeza, pérdida de apetito, pero después aparecieron síntomas más preocupantes: pérdida de peso, dificultades para dormir, episodios de confusión mental. Los médicos tardaron meses en llegar al diagnóstico: Alzheimer temprano. Rosa tenía apenas 58 años, pero la enfermedad había empezado a atacar su memoria y sus funciones cognitivas de manera acelerada. Era una noticia devastadora para todos nosotros. Lucía reaccionó al diagnóstico con una mezcla de dolor y negación. Venía a visitarnos más seguido, trataba de conversar con Rosa como si nada hubiera cambiado, se enojaba cuando Rosa no recordaba conversaciones que habían tenido el día anterior. Era difícil para ella aceptar que su madre se estaba perdiendo gradualmente. Yo me convertí en el cuidador principal de Rosa. Organicé mi trabajo en el taller para poder estar más tiempo en casa. Contraté empleados de confianza para que manejaran las operaciones diarias. Transformé nuestro dormitorio en el primer piso para que Rosa no tuviera que subir escaleras. Durante 5 años,
Cuidé a Rosa las 24 horas del día. Le daba los medicamentos, la acompañaba a todas las consultas médicas, la ayudaba a bañarse cuando ya no podía hacerlo sola, le leía libros cuando ya no podía concentrarse para leer. Fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los más llenos de amor. Lucía ayudaba cuando podía, pero su ayuda era limitada. Venía los domingos, se quedaba unas horas, conversaba con Rosa, aunque Rosa ya no la reconociera completamente. Pero el peso real del cuidado recaía sobre mí. Gustavo casi no aparecía, y cuando venía se quedaba en el jardín porque le incomodaba ver a Rosa en esa situación. Rosa murió un martes de otoño del año 2005. Murió en paz, en nuestra cama, tomándome la mano, susurrando palabras que yo ya no entendía pero que sonaban como declaraciones de amor. Había sido mi compañera durante 35 años, mi socia en el negocio, mi cómplice en todos los sueños que habíamos construido juntos. El funeral fue multitudinario. Vinieron todos los clientes del taller, todos los vecinos del barrio, todos los familiares de Tucumán, todos los amigos que Rosa había hecho durante décadas de vida en Buenos Aires. Lucía organizó una ceremonia hermosa en la iglesia del barrio, con flores blancas, que eran las favoritas de Rosa. Después del funeral, me quedé solo en la casa de 3 pisos que había sido nuestro hogar durante 22 años. El silencio era ensordecedor. Cada rincón tenía recuerdos de Rosa. La cocina donde preparaba sus comidas especiales, el jardín donde cultivaba sus plantas, el living donde tejía mientras miraba telenovelas. Lucía se preocupó por mi soledad. Me sugirió que vendiera la casa y me mudara a un departamento más chico, más fácil de mantener. Pero yo no quería irme. Esa casa tenía toda mi historia, todos mis recuerdos, todos los momentos importantes de mi vida. Además, seguía manejando el taller desde la oficina del primer piso. Durante los siguientes años, Lucía y Gustavo tuvieron 2 hijos, Joaquín y Esperanza. Yo me convertí en un abuelo dedicado que disfrutaba cada minuto que pasaba con mis nietos. Los llevaba al parque, les compraba juguetes, les contaba historias sobre su abuela Rosa, que ellos no habían llegado a conocer. Pero también noté que Lucía empezaba a ver mi casa con otros ojos. Cuando venía con los chicos, hacía comentarios sobre el espacio desperdiciado. Decía que era una lástima que una casa tan grande fuera ocupada por una sola persona. Insinuaba que yo podría aprovechar mejor la propiedad si la compartiera o si la reorganizara. Al principio pensé que eran comentarios inocentes, pero con el tiempo me di cuenta de que Lucía tenía un plan. Ella y Gustavo estaban empezando a sentirse apretados en su departamento de Palermo. Los chicos necesitaban más espacio, ellos querían una casa con jardín, y mi propiedad de Belgrano era exactamente lo que estaban buscando. Las insinuaciones se convirtieron en sugerencias directas hace 3 años, cuando Joaquín cumplió 8 años y Esperanza tenía 5. Lucía me planteó la posibilidad de que ellos se mudaran a mi casa temporalmente, mientras buscaban una propiedad propia más grande. «Papá», me dijo una tarde después de que los chicos habían jugado todo el día en mi jardín, «¿no te parece que sería bueno que viviéramos juntos por un tiempo? Los chicos te adoran, vos necesitas compañía y nosotros necesitamos más espacio. Podríamos probar durante unos meses a ver cómo nos va». La propuesta me tentaba por el lado emocional. Extrañaba tener vida familiar en la casa. Extrañaba escuchar voces de niños. Extrañaba la sensación de hogar compartido. Pero por el lado práctico, tenía mis dudas. Había vivido solo durante 5 años y me había acostumbrado a mis rutinas, mis horarios, mis espacios personales. Gustavo apoyó la idea con entusiasmo. Según él, era una solución perfecta para todos. Yo tendría compañía familiar, ellos tendrían más espacio, los chicos tendrían jardín y una relación más cercana con su abuelo. Además, podríamos dividir gastos de mantenimiento, lo cual era beneficioso para mi economía de jubilado. Después de pensarlo durante semanas, acepté la propuesta. Lucía y Gustavo vendieron su departamento de Palermo y se mudaron a mi casa en enero del año 2020. Ellos ocuparon el segundo piso completo. Los chicos se instalaron en 2 habitaciones del primer piso y yo me quedé con mi dormitorio principal y la oficina. Los primeros meses fueron hermosos. La casa volvió a tener vida, ruido, movimiento constante. Los chicos corrían por los pasillos, jugaban en el jardín, llenaban todos los ambientes con sus risas y sus travesuras. Yo redescubrí la alegría de ser abuelo presente, de participar en la rutina diaria de mis nietos. Lucía cocinaba para todos, organizaba las actividades familiares, se ocupaba de que la casa funcionara como un hogar integrado. Gustavo ayudaba con las tareas de mantenimiento.
Arreglaba cosas que yo ya no podía arreglar solo, se ocupaba de los temas administrativos complicados, pero gradualmente empezaron a aparecer las fricciones. Lucía comenzó a tomar decisiones sobre la casa como si fuera la dueña. Cambió la decoración del living sin consultarme, reorganizó la cocina según sus preferencias, estableció reglas de funcionamiento que yo no había acordado. También empezó a cuestionar mis gastos personales. Si yo compraba algo que ella consideraba innecesario, me hacía comentarios sobre la importancia de ahorrar para los gastos de la casa. Si yo salía a comer con amigos, me recordaba que había que ser responsable con el dinero porque ahora éramos una familia numerosa. Gustavo desarrolló una actitud similar. Empezó a manejar las cuentas de servicios como si fuera el jefe de familia. Cuando llegaban las boletas de luz, gas o teléfono, las analizaba detalladamente y me explicaba cómo podríamos reducir el consumo. Me daba consejos sobre ahorro energético, sobre optimización de recursos, sobre planificación financiera familiar. Lo que más me molestaba era la manera en que hablaban de la casa delante de los chicos. Ya no era la casa del abuelo donde ellos vivían temporalmente, era nuestra casa, donde todos vivían por igual. Los chicos empezaron a referirse a los espacios como si fueran comunitarios, nuestro jardín, nuestra cocina, nuestro living. Cuando yo mencionaba que alguna parte de la casa necesitaba arreglos, Lucía y Gustavo automáticamente asumían que era un gasto familiar que debía dividirse entre todos. Cuando yo quería hacer alguna modificación, tenía que consultarlo con ellos como si fuéramos copropietarios con iguales derechos de decisión. La situación se complicó durante la pandemia del año 2020. Todos estuvimos encerrados en casa durante meses, compartiendo espacios las 24 horas del día. La convivencia se volvió tensa, los roces se multiplicaron, las discusiones por temas menores se convirtieron en conflictos importantes. Lucía empezó a quejarse de que yo ocupaba demasiado espacio para una sola persona. Según ella, era injusto que yo tuviera el dormitorio principal mientras Joaquín y Esperanza tenían que compartir baño. Según ella, sería más lógico que yo me mudara al tercer piso y ellos utilizaran el primer piso completo para su familia. Gustavo apoyaba a su esposa con argumentos aparentemente racionales. Me explicaba que la organización espacial actual no era eficiente, que una redistribución de ambientes beneficiaría a toda la familia, que era importante optimizar el uso de cada metro cuadrado. Pero yo entendí lo que realmente estaba pasando. Lucía y Gustavo habían empezado a considerar mi casa como suya. Ya no se veían como huéspedes temporales, sino como propietarios legítimos que tenían derecho a tomar decisiones sobre la propiedad. Y yo había pasado de ser el dueño generoso a ser el ocupante que estorbaba. El año pasado la tensión escaló cuando Lucía empezó a hablar de hacer reformas importantes en la casa. Quería ampliar la cocina, modernizar los baños, construir una pileta en el patio del fondo. Hablaba de estos proyectos como si fueran decisiones familiares consensuadas, no como mejoras que dependían de mi autorización y mi financiamiento. Cuando le recordé que la casa era mía y que cualquier reforma tenía que ser aprobada por mí, Lucía reaccionó con irritación. Según ella, si todos vivíamos en la casa, todos teníamos derecho a opinar sobre las mejoras necesarias. Según ella, era egoísta de mi parte imponer decisiones unilaterales sobre espacios que toda la familia utilizaba. Gustavo me planteó la situación desde el punto de vista económico. Me dijo que ellos estaban dispuestos a aportar dinero para las reformas, pero que a cambio querían tener voz y voto en las decisiones arquitectónicas. Me sugirió que formalizáramos algún tipo de sociedad o copropiedad que nos diera derechos equitativos sobre la propiedad. Yo rechacé la propuesta inmediatamente. Mi casa no estaba en venta, no estaba disponible para sociedades. No era un bien para compartir legalmente con nadie. Era mi hogar, mi patrimonio, el resultado de 40 años de trabajo honesto, y no iba a regalarlo ni siquiera a mi propia hija. La negativa generó un conflicto que se extendió durante meses. Lucía interpretó mi posición como una muestra de desconfianza hacia su familia. Gustavo la interpretó como una actitud anticuada e injusta hacia las nuevas dinámicas familiares. Los chicos no entendían por qué los adultos discutían tanto por temas que a ellos no les importaban. La situación se volvió insostenible este año, cuando Lucía empezó a presionarme para que contribuyera económicamente con los gastos familiares de manera más sistemática. Ya no le alcanzaba con que yo pagara los servicios básicos de la casa. Ahora quería que pagara parte de la comida, parte de la vestimenta de los chicos, parte de las actividades extracurriculares, parte de los gastos médicos.
Su argumento era que si yo vivía como parte de la familia, tenía que aportar como parte de la familia. Que era injusto, que ellos cargaran con todos los gastos mientras yo disfrutaba de los beneficios de la vida familiar sin responsabilidades proporcionales. Le expliqué que mi aporte principal era permitir que vivieran gratis en una casa que en el mercado inmobiliario se alquilaba por lo menos $3,000 mensuales. Le dije que ese era mi regalo para la familia, mi manera de ayudar a mis nietos, mi contribución a su bienestar económico. Pero Lucía no veía las cosas de esa manera. Para ella, vivir en mi casa ya no era un privilegio, sino un derecho adquirido. Para ella, mi propiedad se había convertido en el hogar familiar que todos compartían por igual. Para ella, yo era simplemente otro miembro de la familia que tenía que aportar su cuota parte como cualquier otro. El conflicto llegó al punto de ruptura el martes de mayo que te conté al principio. Lucía llegó del trabajo con una calculadora y una planilla de gastos detallada. Se sentó en mi mesa de la cocina y me mostró números que supuestamente demostraban cuánto dinero gastaba la familia mensualmente. «Papá», me dijo con esa voz de contadora que usaba cuando quería sonar profesional y autoritaria, hice los cálculos exactos de todos nuestros gastos familiares. Entre comida, servicios, mantenimiento, ropa y gastos varios, esta familia gasta 4,500 pesos mensuales. Dividido entre 5 personas, vos tenés que aportar 900 pesos por mes. ¿900 pesos por qué?, le pregunté. Por vivir acá, papá. Por formar parte de esta familia. Por ocupar espacios, consumir recursos y beneficiarte de todo lo que hacemos para mantener esta casa funcionando. Lucía, le respondí tratando de mantener la calma, esta es mi casa. Yo no tengo que pagar alquiler para vivir en mi propia propiedad. Pero su respuesta fue la frase que cambió todo para siempre. Si no pagás, aquí no vivís. Es así de simple, papá. O contribuís como corresponde, o te buscás otro lugar donde vivir. Nosotros no podemos seguir manteniendo a alguien que no aporta nada. En ese momento entendí que mi hija había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Ya no me veía como su padre que les había dado un hogar. Me veía como un inquilino moroso que se aprovechaba de su generosidad. Ya no respetaba mi propiedad como mía. La consideraba un recurso familiar que ella tenía derecho a administrar. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa recordando cada rincón, cada momento importante que había vivido ahí con Rosa, cada sacrificio que habíamos hecho para comprar esa propiedad, y me di cuenta de que ya no era mi hogar. Se había convertido en el escenario de una lucha de poder que yo estaba perdiendo día a día. Al día siguiente, mientras Lucía trabajaba, Gustavo llevaba a los chicos al colegio, y la casa quedaba vacía. Saqué mi agenda telefónica y busqué los números que había guardado meses atrás. Era hora de recuperar el control de mi vida, aunque eso significara perder la compañía familiar que tanto había valorado. La primera llamada fue a la inmobiliaria Martínez y Asociados, que se especializa en propiedades de Belgrano. «Buenos días, habla Arturo Salinas. Tengo una casa de 3 pisos en la calle Echeverría que quiero poner en venta inmediatamente». «¿Inmediatamente?», me preguntó la empleada. «Señor Salinas, la venta de una propiedad es un proceso que lleva tiempo. Primero tenemos que tasarla, después fotografiarla, después promocionarla». «Escúcheme bien», la interrumpí. «Quiero que vengan hoy mismo a tasar la propiedad. Quiero que mañana esté publicada en todos los portales inmobiliarios. Y quiero que en una semana tengamos compradores serios mirando la casa. Estoy dispuesto a vender por debajo del precio de mercado si eso acelera la operación». «¿Puedo preguntarle por qué tanta urgencia?» «Porque quiero mudarme a un geriátrico de lujo y necesito el dinero de la venta para financiar mi nueva vida. Y porque estoy cansado de vivir con gente que no valora lo que tiene». Esa misma tarde vino el tasador. Era un hombre joven, eficiente, que recorrió toda la casa midiendo ambientes, evaluando el estado de la construcción, calculando el valor de mercado según la zona y las características del inmueble. «Señor Salinas», me dijo cuando terminó la evaluación, «esta propiedad está valuada en $320,000. Es una casa excepcional, en una ubicación premium. Si la ponemos en el mercado al precio correcto, va a venderse rápidamente. ¿Cuánto tiempo calcula que tardará en venderse?» «Con el precio correcto, entre 30 y 60 días. Pero si usted está dispuesto a bajar el precio un 10%, podríamos venderla en 2 semanas». «Perfecto. Publíquenla a $290,000. Quiero que se venda lo antes posible». Al día siguiente, miércoles por la mañana, la casa ya estaba publicada en todos los portales inmobiliarios más importantes.
Las fotos mostraban cada ambiente, cada detalle, cada rincón que Rosa y yo habíamos cuidado durante décadas. La descripción destacaba la ubicación, la construcción sólida, las posibilidades de uso comercial o residencial. Mientras tanto, yo había empezado a investigar geriátricos de alta categoría en la zona norte. No cualquier geriátrico, lugares exclusivos, con servicios hoteleros, con atención médica de primera calidad, con actividades recreativas variadas, lugares donde pudiera vivir con dignidad y comodidad sin depender de la voluntad cambiante de mi familia. Encontré 3 opciones que me interesaron. El primero era en San Isidro, con vista al río, habitaciones tipo suite, restaurante interno, spa, biblioteca, salón de juegos. El segundo estaba en Martínez, especializado en residentes independientes, con departamentos individuales, servicio de limpieza, comidas opcionales, actividades culturales. El tercero quedaba en Olivos, con parque de 5 hectáreas, pileta climatizada, consultorio médico interno, servicio de enfermería las 24 horas. Los 3 eran caros, pero no prohibitivos para alguien que iba a vender una propiedad de $300,000, y los 3 ofrecían algo que mi propia casa ya no me daba: respeto, tranquilidad, valoración personal. El jueves por la mañana llegó la primera consulta seria. Una pareja joven con 2 hijos pequeños que buscaba una casa grande en Belgrano para mudarse desde San Telmo. Habían visto la publicación online y querían visitarla ese mismo día. Coordiné la visita para las 2 de la tarde, cuando Lucía y Gustavo estuvieran trabajando y los chicos estuvieran en el colegio. No quería explicaciones incómodas ni interferencias emocionales. Quería mostrar la casa como lo que era: una propiedad en venta, no un hogar familiar en conflicto. Los compradores potenciales quedaron encantados. Recorrieron los 3 pisos, evaluaron cada ambiente, se imaginaron viviendo ahí con sus hijos. La mujer se enamoró de la cocina amplia y el jardín con árboles frutales. El hombre calculó las posibilidades de usar el 3er piso como oficina. Nos interesa mucho, me dijeron antes de irse. Vamos a consultar con nuestro banco para el financiamiento y le damos una respuesta en 2 días. El viernes llegaron 2 consultas más. Una pareja de profesionales sin hijos que querían la casa para usar como oficina en la planta baja y vivienda en los pisos superiores. Y un inversor que pensaba dividir la propiedad en 3 departamentos independientes para alquilar. Ninguna de estas visitas fue detectada por Lucía o Gustavo. Ellos seguían con sus rutinas normales, trabajando durante el día, volviendo a casa por la noche, cenando en familia como si nada hubiera cambiado. No tenían idea de que su hogar adoptivo estaba siendo evaluado por compradores potenciales. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos todos juntos, Lucía me preguntó si había pensado en su propuesta sobre el pago mensual. Me dijo que había preparado un contrato simple, donde yo me comprometía a aportar $900 mensuales para gastos familiares a cambio de seguir viviendo en la casa. Papá me dijo, mostrándome un papel que había preparado en su computadora: esto formaliza nuestra nueva convivencia. Es justo para todos y evita malentendidos futuros. Solo tenés que firmarlo y empezamos a aplicarlo desde el mes que viene. Leí el contrato que había preparado. Era un documento de 2 páginas donde yo me comprometía a pagar una suma mensual por concepto de gastos de convivencia familiar. También incluía cláusulas sobre el uso de espacios comunes, sobre responsabilidades domésticas, sobre decisiones familiares que me afectaban. Era un contrato de inquilino, no de propietario. Era un documento que me convertía oficialmente en un huésped pago en mi propia casa. Era la formalización legal de la pérdida de autoridad que había empezado meses atrás. «Lucía», le dije devolviéndole el papel sin firmar, «no voy a firmar este contrato. Pero tenés razón en que necesitamos formalizar nuestra situación. Yo también preparé algunos papeles que te van a interesar». «¿Qué papeles?», me preguntó con curiosidad. «Papeles de venta de la casa. Esta propiedad se vende. Ya está publicada en las inmobiliarias y ya tenemos compradores interesados». El silencio que siguió a mi anuncio fue total. Gustavo dejó de masticar el tostado que estaba comiendo. Joaquín y Esperanza me miraron sin entender qué significaba lo que acababa de decir. Lucía se quedó con la boca abierta durante varios segundos antes de reaccionar. «¿Qué dijiste?», me preguntó con una voz que no reconocí. «Que vendí la casa. Que en pocas semanas vamos a escriturar con los nuevos propietarios. Que ustedes tienen tiempo suficiente para buscar un lugar donde vivir. Y que yo me voy a mudar a un geriátrico donde me van a tratar con el respeto que merezco». «Papá, ¿estás loco? No podés vender la casa sin consultarnos. Nosotros vivimos acá. Tenemos derechos». «¿Qué derechos?», le pregunté.
Esta casa está escriturada a mi nombre. Yo soy el único propietario legal. Puedo venderla cuando quiera y a quien quiera sin consultar con nadie. Pero nosotros hicimos mejoras. Invertimos dinero. Organizamos nuestras vidas pensando que íbamos a vivir acá permanentemente. Ustedes vinieron acá como huéspedes temporales. Nunca hablamos de permanencia. Y las mejoras que hicieron fueron para su propio beneficio, no para aumentar el valor de mi propiedad. Gustavo intervino con esa voz de abogado que usaba cuando quería sonar autoritario. Arturo, esto es una locura. No podés tomar una decisión tan importante sin dialogar con la familia. Tenemos que buscar soluciones que beneficien a todos. Gustavo, le respondí. Durante 3 años busqué soluciones que beneficiaran a todos. Les regalé una casa valorada en $300,000. Les permití vivir gratis. Aguanté que reorganizaran mi hogar según sus preferencias. Y a cambio, recibí exigencias de pago, cuestionamientos sobre mis gastos y ultimátums sobre dónde puedo vivir en mi propia propiedad. Los chicos empezaron a hacer preguntas que los adultos no sabíamos cómo responder. ¿Por qué el abuelo quiere vender la casa? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Por qué todos están discutiendo? Joaquín, Esperanza, les dije con la mayor tranquilidad posible, el abuelo se va a mudar a un lugar donde va a estar muy bien cuidado. Ustedes se van a mudar con papá y mamá a una casa nueva que van a elegir ustedes, y nos vamos a seguir viendo todas las semanas como siempre. Lucía se levantó de la mesa y empezó a caminar por la cocina como un animal enjaulado. Papá, esto es una venganza. Te enojaste por una discusión y ahora querés castigarnos a todos. No podés ser tan cruel con tus propios nietos. No es venganza, Lucía, es dignidad. Durante 3 años toleré que me trataran como un inquilino en mi propia casa. Ayer me dijiste que si no pago alquiler no puedo vivir acá. Perfecto. No voy a pagar alquiler y no voy a vivir acá. Pero tampoco van a vivir ustedes. Pero papá, podemos arreglar las cosas. Podemos volver atrás, olvidarnos de los contratos, seguir como antes. No podemos volver atrás, Lucía, porque ahora sé lo que realmente pensás de mí, que soy una carga económica que tenés que mantener, que mi casa es tu derecho, no mi regalo, que mi generosidad es mi obligación, no mi elección. Gustavo trató de mediar con argumentos racionales. Arturo, entiendo que te hayas sentido presionado. Podemos modificar nuestros acuerdos de convivencia. Podemos encontrar un equilibrio que respete tu propiedad y nuestras necesidades familiares. No hay equilibrio posible, Gustavo. Ustedes quieren derechos de propietarios sin responsabilidades de propietarios. Quieren seguridad habitacional sin costo económico. Quieren autoridad sobre decisiones sin titularidad legal. Eso no existe. La discusión se extendió durante toda la mañana. Lucía pasó por todas las etapas: negación, enojo, negociación, súplica. Gustavo intentó encontrar soluciones legales que retrasaran la venta. Los chicos preguntaban constantemente cuándo íbamos a dejar de discutir, pero yo había tomado la decisión y no había vuelta atrás. Durante 3 años había cedido autoridad gradualmente. Había aceptado imposiciones sutiles. Había permitido que mi generosidad se malinterpretara como debilidad. Ya no más. El lunes por la mañana, cuando Lucía y Gustavo se fueron a trabajar sin despedirse, yo recibí la llamada que esperaba. Era la pareja joven que había visitado la casa el jueves. Señor Salinas, habla Roberto Méndez. Mi esposa y yo queremos comprar su casa. El banco nos aprobó el crédito hipotecario. ¿Podríamos reunirnos esta semana para firmar el boleto de compraventa? Por supuesto. ¿Cuándo quieren escriturar? El banco dice que en 15 días puede estar todo listo. Nosotros podemos adelantar el 30% del precio total como seña. Perfecto. Vengan mañana a las 10 de la mañana con toda la documentación. Esa tarde visité el geriátrico de San Isidro, que más me había gustado. Era un lugar realmente excepcional. Habitaciones amplias con vista al río, restaurante con chef profesional, biblioteca con más de 5,000 libros, sala de gimnasia, consultorio médico, servicio de limpieza diario. La directora me mostró la habitación que estaría disponible. Una suite de 40 metros cuadrados con dormitorio, living, baño privado y balcón con vista panorámica. Los muebles eran elegantes. La decoración era sobria pero cálida. La sensación era de hotel de lujo más que de institución geriátrica. ¿Cuándo podría mudarse?, me preguntó. En 2 semanas. Estoy vendiendo mi casa y necesito un lugar donde vivir con tranquilidad y comodidad. Perfecto. Le voy a preparar toda la documentación. El costo mensual incluye habitación, 3 comidas diarias, servicio de limpieza, atención médica básica y todas las actividades recreativas.
Usted solo tiene que traer su ropa personal y los objetos que quiera conservar. Esa noche, cuando llegué a casa después de la visita al geriátrico, encontré a Lucía esperándome en el living. Tenía cara de haber llorado, pero también una expresión determinada que no le había visto en años. «Papá», me dijo sin levantarse del sillón, «pasé todo el día pensando en lo que hablamos ayer, y creo que tenés razón». «¿En qué?» «En que te tratamos mal, en que no valoramos lo que hiciste por nosotros, en que nos acostumbramos a vivir cómodamente sin reconocer que era gracias a tu generosidad. ¿Y ahora qué querés? Quiero pedirte perdón. Quiero que me des una oportunidad de ser la hija que mereces. Quiero que canceles la venta y que empecemos de nuevo con respeto mutuo». «Lucía», le respondí sentándome en el sillón de enfrente, «tu pedido de perdón me emociona, pero llegó demasiado tarde. Mañana firmo el boleto de compraventa. En 2 semanas me mudo al geriátrico. La decisión es definitiva». «Papá, por favor, prométeme que podemos arreglar las cosas, que no vas a destruir nuestra familia por un malentendido». «No es un malentendido, Lucía. Es la consecuencia natural de años de falta de respeto acumulada. Ayer me dijiste que si no pago alquiler no puedo vivir acá. Hoy te digo que no voy a pagar alquiler y que tampoco voy a vivir acá. Pero ustedes tampoco». Lucía empezó a llorar con esa desesperación de quien entiende que ha perdido algo valioso por su propia culpa. Me pidió que reconsiderara, que le diera otra oportunidad, que pensara en mis nietos que no tenían culpa de los errores de los adultos. Pero yo había aprendido algo importante durante estos días de crisis, que a veces hay que estar dispuesto a perder algo para recuperar la dignidad, que a veces hay que tomar decisiones dolorosas para enseñar lecciones necesarias, que a veces el amor verdadero requiere límites firmes. Al día siguiente firmé el boleto de compraventa con Roberto y María Méndez. Pagaron la seña del 30% en efectivo y acordamos escriturar el 15 de junio. También firmé el contrato de ingreso al geriátrico de San Isidro, con fecha de mudanza para el 16 de junio. Cuando llegué a casa con todos los papeles firmados, Lucía y Gustavo estaban esperándome con una propuesta desesperada. Habían conseguido un préstamo personal para comprar ellos mismos la casa. Querían igualar la oferta de los compradores y quedarse con la propiedad. «Papá», me dijo Lucía, «conseguimos el dinero. Podemos pagarte lo mismo que te van a pagar los otros compradores. Así la casa queda en la familia y vos recuperás tu dinero para vivir donde quieras». «Ya es tarde, Lucía. El boleto está firmado. Los compradores ya pagaron la seña. Es una operación cerrada que no puedo cancelar. Pero seguramente se puede arreglar. Podemos hablar con un abogado, podemos buscar alternativas legales. No quiero buscar alternativas. Quiero que ustedes entiendan que las decisiones tienen consecuencias, que la falta de respeto tiene un precio, que mi generosidad tenía límites que ustedes cruzaron». Durante los siguientes días, Lucía hizo todos los esfuerzos posibles para revertir la situación. Consultó con abogados, habló con los compradores para ver si estaban dispuestos a ceder sus derechos, me ofreció condiciones económicas y familiares que antes habría considerado imposibles. Pero yo mantuve mi decisión. Había descubierto algo liberador en el proceso de vender la casa. Por primera vez en años, tenía control total sobre mi vida. Por primera vez en años, nadie cuestionaba mis decisiones, nadie me daba órdenes, nadie me hacía sentir como un estorbo en mi propia existencia. El día de la mudanza al geriátrico fue emotivo pero no traumático. Joaquín y Esperanza me ayudaron a empacar las cosas que me iba a llevar. Ropa, fotos, algunos libros, el reloj que me había regalado Rosa para nuestro aniversario de bodas de plata. «Abuelo», me preguntó Joaquín mientras metíamos las fotos familiares en una caja, «¿vas a estar bien en tu casa nueva?» «Voy a estar muy bien, mi amor. Voy a tener amigos nuevos, actividades divertidas, y vos me vas a venir a visitar todos los fines de semana. ¿Promesa?» «Promesa». Esperanza me regaló un dibujo que había hecho en el colegio, un señor mayor sonriendo en una casa grande, con jardín lleno de flores. Abuelo feliz, en su nueva casa, había escrito con letra prolija en la parte de abajo. Lucía y Gustavo me acompañaron al geriátrico para ayudarme con la mudanza. Durante el viaje no hablamos mucho. Había demasiadas emociones, demasiados reproches mutuos, demasiada tristeza por cómo habían terminado las cosas. Cuando llegamos a San Isidro y vieron las instalaciones, entendieron que no me estaba mudando a un lugar de castigo, sino a un lugar de privilegio. La habitación era hermosa, el edificio era elegante, el personal era atento y profesional. «Papá», me dijo Lucía cuando terminamos de acomodar mis cosas, «quiero que sepas que aprendí la lección, que entendí mis errores,
que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la hija que debería haber sido siempre. Lo sé, Lucía, y espero que sea verdad. ¿Me vas a perdonar algún día? Ya te perdoné, pero perdonar no significa olvidar. Lo que pasó entre nosotros cambió para siempre nuestra relación. Ahora tenemos que construir una nueva relación basada en respeto mutuo. Se fueron al atardecer, prometiendo volver el fin de semana siguiente. Yo me quedé en mi habitación nueva, organizando las pocas pertenencias que había traído, acostumbrándome a los sonidos del lugar, preparándome para empezar una etapa completamente nueva de mi vida. Esa noche cené en el restaurante del geriátrico con otros residentes. Conocí a Esperanza, una señora de 75 años que había sido maestra toda su vida. Conocí a Roberto, un ingeniero jubilado que había vendido su empresa y decidido vivir sin responsabilidades familiares. Conocí a Carmen, una artista que seguía pintando cuadros hermosos a los 80 años. Todos tenían historias similares a la mía. Familias que los habían presionado, hijos que habían malinterpretado su generosidad, situaciones que los habían obligado a elegir entre la comodidad familiar y la dignidad personal. Y todos habían elegido la dignidad. Arturo, me dijo Roberto durante la cena, ¿te arrepentís de haber vendido tu casa? No me arrepiento. Me liberé. Durante 3 años viví como huésped en mi propia propiedad. Ahora vivo como huésped en una propiedad ajena, pero con respeto, con comodidad, con valoración personal. ¿Y tu familia? Mi familia va a aprender a valorarme por quien soy, no por lo que puedo darles. Van a entender que mi amor tiene límites, que mi generosidad no es infinita, que mi respeto hacia ellos depende del respeto que ellos tengan hacia mí. Han pasado 6 meses desde que me mudé al geriátrico. Lucía y Gustavo consiguieron alquilar un departamento de 2 ambientes en Colegiales. Es mucho más chico que mi casa de Belgrano, pero es lo que pueden pagar con sus ingresos reales. Los chicos se adaptaron bien al cambio, aunque extrañan el jardín y el espacio que tenían antes. Lucía me visita todos los domingos. Viene sola, sin Gustavo, sin los chicos. Conversamos durante horas sobre todo lo que pasó, sobre los errores que cometimos ambos, sobre las lecciones que aprendimos. Poco a poco, estamos reconstruyendo una relación basada en honestidad y respeto mutuo. También empezó terapia psicológica para entender por qué había desarrollado esa actitud autoritaria hacia mí. Según su psicóloga, había confundido independencia económica con derecho a controlar las decisiones de otros. Había creído que por ser profesional exitosa, tenía autoridad sobre la vida familiar de todos. Gustavo me pidió disculpas por escrito. Me mandó una carta de 3 páginas donde reconocía que había apoyado a Lucía en decisiones injustas, que había presionado para obtener beneficios sin asumir responsabilidades, que había faltado el respeto a quien les estaba dando un regalo enorme. Los chicos vienen a visitarme una vez por mes. Les encanta el geriátrico porque tiene pileta, parque, sala de juegos, biblioteca infantil. Para ellos es como venir a un hotel donde el abuelo vive permanentemente. Se quedan a almorzar, juegan con otros nietos que vienen de visita, participan en las actividades recreativas. Yo estoy mejor que nunca. Tengo una rutina ordenada, amigos interesantes, actividades variadas, atención médica excelente. Leo mucho, juego al truco con Roberto, ayudo a Carmen a organizar exposiciones de arte, participo en conferencias sobre temas que me interesan, pero lo más importante es que recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: mi autoestima. Durante 3 años me había acostumbrado a ser tratado como un estorbo, como un dependiente, como alguien que molestaba más de lo que aportaba. Ahora soy tratado como una persona valiosa, interesante, digna de respeto y consideración. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? No, fue la decisión más liberadora que tomé en los últimos años. Me permitió recuperar el control sobre mi vida, enseñarle límites a mi familia y demostrarme a mí mismo que valgo más que las comodidades materiales que puedo ofrecer. ¿Lastimé a gente inocente? Sí, mis nietos tuvieron que mudarse, cambiar de colegio, adaptarse a espacios más chicos, pero también aprendieron lecciones valiosas sobre el respeto a los mayores, sobre la importancia de valorar lo que se tiene, sobre las consecuencias de los actos irresponsables. ¿Podría haber manejado la situación de otra manera? Tal vez. Podría haber puesto límites más claros desde el principio. Podría haber exigido contratos formales que protegieran mis derechos. Podría haber buscado mediación familiar antes de llegar al punto de ruptura. Pero también entendí algo importante. A veces las medidas drásticas son la única manera de que las personas cambien comportamientos que están muy arraigados.
Durante 3 años traté de resolver los conflictos con diálogo, con paciencia, con comprensión. Nada funcionó hasta que tomé una decisión que tuvo consecuencias reales para todos. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conocés toda mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tu familia te trató como si fueras un estorbo en tu propia casa? ¿Alguna vez te pidieron que pagaras por vivir en una propiedad tuya? ¿Alguna vez confundieron tu generosidad con una obligación que podían exigir? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo. Que muchas personas mayores viven situaciones similares, donde su amor familiar se malinterpreta como dependencia, donde su generosidad se considera un derecho adquirido, donde su autoridad se cuestiona por personas que se benefician de su patrimonio. Mi consejo, después de todo lo que viví, es que pongas límites claros desde el principio. Que no permitas que nadie, ni siquiera tu familia, confunda tu amor con debilidad. Que mantengas siempre el control sobre tus decisiones, tu patrimonio, tu vida. Y si ya estás en una situación como la que yo viví, te animo a que tomes las medidas necesarias para recuperar tu dignidad. No importa cuán dolorosas sean, no importa cuánta gente se enoje, no importa cuántos conflictos generes, tu autorrespeto vale más que la armonía familiar falsa. Decime, ¿esta historia te ayudó a reflexionar sobre alguna situación familiar que estás viviendo? ¿Te dio fuerzas para poner límites que sabes que tenés que poner? ¿Te animó a valorar tu propia dignidad por encima de las expectativas familiares? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que el amor verdadero incluye respeto, que la familia que te quiere de verdad no te trata como un estorbo y que nadie tiene derecho a hacerte sentir mal en tu propia casa. Y recordá siempre esto, tu casa es tu refugio, no tu prisión. Tu familia debe ser tu apoyo, no tu carga. Y tu generosidad debe ser valorada, no explotada. Al final del día, lo que importa no es el tamaño de la casa donde vivís, sino el respeto con que te tratan en esa casa. Lo que importa no es la cantidad de familia que tenés cerca, sino la calidad del amor que esa familia te demuestra. Y lo que importa no es lo que podés dar a otros, sino lo que otros están dispuestos a valorar de vos. Porque vivir con dignidad vale más que vivir con comodidad, y ser respetado vale más que ser mantenido.